Soy el pastor Ricky Rosado. Siempre es una bendición compartir con ustedes todos los martes. Recuerde que ya el Tribunal Cristiano está todos los martes desde las 7 de la noche, de 7 a 8. Y que usted nos puede seguir en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook como Tribunal Cristiano TV. Tribunal Cristiano TV. Ya mismo estaremos en vivo por ahí también, por esa plataforma del Facebook Live en Tribunal Cristiano TV, pero desde esta otra plataforma directa del canal. Y también, aparte de seguirnos, ¿verdad?, aquí por Liberty 58 y 348, ahí en la pantalla del televisor están las emisoras de radio, que también usted puede conectarse con nosotros y discutir, ¿verdad?, todos los temas importantes. Recuerde también que se puede comunicar o escribirnos, no solamente por la página de Tribunal Cristiano, sino me puede seguir en las redes sociales, en el Twitter, como @apostolricky, @apostolricky, o en el Facebook como Ricky Rosado, una de nuestras páginas, o la otra página, Pastor Ricky Rosado. Son maneras y formas, ¿verdad?, que podemos interactuar. Pero hoy, si nos quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o decir de qué lugar nos está viendo, ¿verdad?, lo puede hacer a través de Tribunal Cristiano TV. Me acompaña uno de los colaboradores muy especiales de Tribunal Cristiano y de separación de iglesia y Estado, y donde quiera que nos dan la oportunidad, nos juntamos para... Alguien dijo que parecíamos y que el dúo dinámico. Oye, no, tranquilo, nosotros somos el dúo de la fe, el dúo de la fe. Amén. Y es el sacerdote licenciado Carlos Pérez Toro. Saludos, licenciado. Saludos, pastor, y a todos los que nos están escuchando en este debate Plaza Pública, donde vamos a hablar desde nuestra perspectiva creyente cristiana de los problemas que angustian la opinión pública en Puerto Rico en este momento. Así que muchas gracias por esta oportunidad, siendo aquí de fiscal. Siempre su aportación aquí a este honorable Tribunal Cristiano, que es un solo foro, no hay apelación. No hay apelación. No hay apelación. Solamente el cielo es la apelación. No, ahí no, esa apelación la decide completamente el Señor y nunca nos objetamos. Muy bien. Ahí ya está a otro nivel. Muy bien. Bueno, hay temas de interés, están pasando situaciones en el país que debemos aconsejar y dar nuestra aportación, y que es importante que la gente lo vaya analizando. Pero ya se acercan apenas 12 días para estas primarias del 10 de noviembre, el ejercicio democrático de las primarias, y que usted va a poder ejercer libremente, pero han surgido algunas controversias con las primarias, como suele suceder, ¿verdad?, en un ámbito político, ¿verdad? Hace unos días hubo elecciones en Bolivia y Evo Morales, que ha venido cambiando la constitución a su forma y cambiando el sistema, se alega que ha hecho fraude en las elecciones. Primero era un solo término, pues él buscó la forma, le dio la vuelta a la cosa, parece que aprendió con Chávez allá en Venezuela y con Cuba, con Fidel, la Cuba de los Fidel, ¿verdad?, de los Castro, y cómo hacer ese cambio. Lo hace en Bolivia, se va a un segundo término y después ahora tenemos la situación de que hay alegaciones, pero bien fuertes, de muchas personas, que ha habido, porque de momento se va la luz, se cae el sistema. Sí, como pasó aquí en Valencia en los 80. No traigan esos recuerdos. Pero pastor, eso es para que la gente entienda por analogía política. Puede entender un poco lo que ha pasado allí. Se cayó el sistema. Exacto. Y de momento Evo Morales, que estaba abajo, aparece arriba y con ventaja. Y con ventaja, pero una ventaja que no hace falta una segunda vuelta. Porque imagínense, en estos países latinoamericanos es la costumbre que cuando uno no pasa del 50%, uno tiene necesidad de irse a una segunda vuelta con el otro candidato que sacó más votos. Pues en este caso estaba la cosa por debajo del 50%, la cosa no se veía bien, ¡pup! Desaparece la luz, se acaba todo durante un tiempo y cuando vuelve la luz, todo está Evo Morales por encima del 50%, ganando, arrasando, etcétera. Evidentemente suscita sospecha y varios países del mundo le han pedido al gobierno de Bolivia, una petición formal, de que se recuente y se pueda ver de manera específica
si realmente hubo fraude, y él, ante la presión internacional e interna, porque el partido de No, oposición, hay protestas en las y calles. hay protesta en la calle, el partido de oposición pidió un recuento, él ha dicho que se haga el recuento, si hay fraude, si se demuestra que hubo fraude, él va para una segunda vuelta, Ah, no va a renunciar. no va a Que renunciar. sería lo mérito, ¿verdad? Porque si hubo fraude, pues entonces... Él dice que no hubo fraude, que hay que investigar, pues, y si lo hubo, él entonces segunda no, vuelta. pues entonces, si lo hubo, debería renunciar porque ya, oye, el que comete un delito debe tener una pena por ese delito. Claro. No tener el premio de consolación de irse a una segunda vuelta ahí de esa manera. Bueno, pues hablando de estas controversias, aquí tenemos en Puerto Rico estas primarias del 10 de noviembre, que dicho sea de paso, hay una serie de candidatos para ocupar una plaza en el Senado y hay una de esas candidatas que ha estado visitando las emisoras cristianas, las iglesias, las entidades de base de fe. No, usted se refiere a la doctora Keren Riquelme, ¿verdad? Oiga, usted parece que se sabe claramente a quién me refiero. Sí, no solo es mi amiga y hermana, sino que nosotros conocemos de sus cualidades, además de ser catedrática de Universidad de Lengua Francesa, ser doctoras en corporaciones sin fines de lucro, líder cívica en todo ese sector de Atillo por años, además de ser sensible y haber escrito sobre el tema de violencia doméstica que para nosotros en Puerto Rico se ha convertido en una epidemia. Además de eso, ella es pastora por 23 años y ha sido una de las pastoras que ha estado en estas luchas de libertad religiosa, del derecho de la vida del no nacido, y ha estado, por lo tanto, en estas luchas que han sido fundamentales para preservar nuestro derecho a ser diverso como creyentes. Claro que conocemos a la doctora Keren Riquelme y sin duda es una de esas 10 candidatas. Me parece que es el número 8, ¿verdad, pastor? En la número 8, que significa para nosotros los creyentes un nuevo comienzo. Porque son 7 plenitud más 1, un solo Dios, nuevo comienzo. Y qué bueno que hay muchas denominaciones, muchas personas del sector de fe, muchas pastores, iglesias, dando su endoso, por esto nos unimos, ¿verdad? Y si usted tiene esa fibra creyente y quiere que haya un cambio en Puerto Rico, en muchas áreas, tenemos que llevar gente a las posiciones políticas que van a ir en línea con nuestro testimonio, con nuestra fe, con nuestras creencias. Y mire, pastor, perdone que lo interrumpa, es que estas primarias tienen un significado especial y yo quiero que la gente lo entienda. Más allá de ser unas primarias de partidos como son unas primarias de la cual depende el voto para pasar por encima del veto del anterior gobernador sobre 2 proyectos que son fundamentales para nosotros los creyentes. El proyecto que por primera vez se va a regular el aborto y se va a defender la vida humana, que es el proyecto del aborto 950, y el proyecto de libertad religiosa para preservar el derecho de los creyentes en Puerto Rico a ser diversos. Por lo tanto, estas primarias tienen para nosotros los creyentes un significado especial y yo exhorto a todos aquellos que son militantes del Partido Nuevo Progresista o aquellos que entienden que van más allá de un partido, estas primarias, va en juego nuestro futuro como sociedad sensible a la vida humana del niño en el vientre materno y sensible a la libertad religiosa como derecho fundamental, que realmente estas primarias tienen un significado único, yo puedo decir, en toda nuestra historia como país. Fíjate, licenciado y sacerdote, muchas personas se están uniendo, no solamente porque creen en esos 2 proyectos que tú has dicho, sino hay un proyecto bien importante que es el Código Civil. También. Y la doctora está comprometida con esa defensa, con velar que ese código sea el mejor código. Y a mí me parece que todos debemos unirnos. Si queremos llevar un mensaje claro, es una de las maneras que tienen los políticos para medir si hay una iglesia militante. Porque ellos han dicho que los cristianos no se meten en política, que los cristianos no van a las primarias, que los cristianos esto y aquello. Pero ahora que tenemos oportunidad, ya tenemos allí a la senadora Naida Venegas, una pastora, una ministra del Señor. Pues ahora vamos a tener la oportunidad de tener a la doctora Keren Riquelme, que, dicho sea de paso, te vi en las redes haciendo unas expresiones a favor de ella.
y tengo entendido que hay un sector amplio de la Iglesia Católica que cada día quiere saber más sobre... Claro, la Iglesia Católica no hace endosos públicos, ¿verdad?, de candidatos políticos, pero yo no podía no dejar de no hablar a quien conozco y de las cualidades que conozco de una persona que es como mi hermana. Evidentemente, ese testimonio personal que yo he hecho es para que la gente pueda entender la importancia de las primarias, de participar en ellas y de escoger candidatos consistentes con nuestros principios y valores. Sin duda, Keren, a quien de nuevo vuelvo a insistir, conozco de años, he visto las luchas que ella ha dado en distintos sectores y en distintas luchas de país, y que sobre todo estas primarias tienen un significado especial para nosotros los creyentes, de que se puedan aprobar el proyecto de libertad religiosa, el proyecto a favor de la vida 950 y el Código Civil, que por primera vez va a traer figuras creyentes que van a ser expresadas en ese código. Hay varios nombramientos importantes, entre ellos un posible nombramiento al Tribunal Supremo, la Contraloría de Puerto Rico, el Ombudsman, y todavía hay algunos proyectos muy interesantes, la reforma electoral, todo ese tipo de cosas. Sí, no, hay muchas... el código, va a haber el código electoral. El código electoral y algunas enmiendas también al Código Penal. O sea que hay todavía materia de trabajo legislativo muy importante y que puede afectar a la Iglesia y a las entidades. Y ella tiene unos proyectos para las entidades de base comunitaria, el trabajo social comunitario que se pueda adelantar. O sea que esto es el 10 de noviembre, hacemos un llamado. Si usted quiere que prevalezca la verdad por encima de la mentira y todas estas cosas, vamos a ir a las urnas y a votar ese 10 de noviembre. Antes del servicio o después del servicio. A lo mejor haya que terminar la misa un poquito más temprano, Carlos. Bueno, no, porque son 3 misas. Usted se acomoda para que pueda ir allá. Qué bueno. Es muy bueno eso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó ahora ahí en los Estados Unidos con un sacerdote católico? Explícanos eso. En esta línea, un sacerdote que se llama el Father Robert Murray, que es párroco de la parroquia St. Anthony Catholic Church en Charleston, en South Carolina, en Carolina del Sur, uno de los candidatos a la presidencia, a la candidatura de la presidencia por el Partido Demócrata, parece, a la celebración eucarística en esa parroquia y intentó acercarse a comulgar como parte de la celebración eucarística, y el sacerdote le negó la comunión a este candidato que fue vicepresidente de los Estados Unidos bajo Obama. Y la razón es clara. El código dice que una persona de derecho canónico católico dice que cuando una persona está ante la opinión pública en un pecado público manifiesto, como es, por ejemplo, apoyar el aborto como propuesta política, como es el caso de este señor. En su Partido Demócrata, y él lo promueve y lo ha dicho él lo reiteradamente. de manera personal. No es solamente los demócratas como partido, sino él personalmente. Sí, no, reiteradamente él lo ha dicho, que es parte de su promesa de campaña. Exacto, de radicalizar el tema del aborto y de intentar pasar por encima de decisiones a favor de la vida del Tribunal Supremo. Pues evidentemente no es consecuente con el planteamiento católico, y este sacerdote, en el ejercicio de su responsabilidad ministerial de su parroquia, decidió públicamente negarle la comunión a quien públicamente se manifiesta contrario a la doctrina católica. Pero yo tengo que felicitarle a ese sacerdote. Sí, sin duda, porque es que, mire, yo creo que uno tiene que ser consecuente. Si tú entiendes que la doctrina católica o la doctrina cristiana sobre el tema de la vida humana, tú crees que el niño en el vientre materno debe ser asesinado a través de procedimientos de aborto, pues entonces tú tienes que tomar, mira, pues yo no puedo seguir acercándome a la comunión católica porque evidentemente no soy consistente con lo que el catolicismo piensa y desea. Y por lo tanto, yo creo que eso es importante, sobre todo para los políticos de aquí, que a veces critican las posturas de los creyentes sobre temas específicos y ellos se cantan creyentes. Yo no juzgo la conciencia de cada uno, pero al menos uno tiene que tener cierta honestidad intelectual y de decir, mire, yo soy un creyente a mi manera, no a la manera de la Sagrada Escritura, ni a la manera como la viven las iglesias,
sino que yo soy a mi manera, ¿está bien? A su Ya, manera, pero a su manera no implica que haya que cambiar el La- la- dogma o la doctrina o lo que la Biblia dice. dice, claro, pues en razón de que él piensa de una manera no significa que la iglesia tenga que cambiar postura. Esa falta de honestidad que a veces uno ve en el debate político de parte de algunos de los políticos puertorriqueños, es bien importante recordárselo. Mire, la Sagrada Escritura es clara. Usted siga eso y está siguiendo lo que Jesucristo ha pedido al ser humano para ser feliz, para alcanzar el cielo. Muy bien por ese Pero sacerdote. si no, usted mire, no pretenda decir soy cristiano y no vive de acuerdo Hay con los gente que quiere valores. hacer un evangelio o una doctrina bíblica a su forma y a su manera, violando así los preceptos claros, que no son ni de materia de interpretación, son tan claros, y entonces pues pretenden ir en esa dirección. Por eso es que un católico como un creyente cristiano no puede votar por una persona que públicamente se manifiesta en contra de la doctrina cristiana. Y deberíamos elegir personas que son consistentes con nuestros valores y principios. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. Eso es lo más Gente importante de este que está hecho. identificada claramente con la fe cristiana, porque así como los LGBTQI y votan por la gente que profesa su asunto. Claro, lógicamente. Y otros que creen en diferentes otras cosas, los ateístas, los que son ateos, pues tienen gente allí que creen como Que ellos. responden a ellos. Y entonces los promueven y las uniones promueven su gente. Y cada grupo tiene. Pues el grupo más grande en Puerto Rico son los creyentes y especialmente los cristianos, tanto católicos como evangélicos. Somos la inmensa mayoría de este país. Entonces, ¿por qué no tener gente allí Claro. que estén alineados con esos valores y tengan el fundamento y las rodillas suficientes para soportar cuando vengan ciertos proyectos y pararse firme? Exacto. Pues entonces, en este caso, la doctora Keren Riquelme representa, desde nuestro punto de vista muy personal, esas cualidades, ese criterio. Y de hecho, hablando, pastor, porque estamos en esta línea de las primarias y de eso, de que no se nos doble las rodillas, nosotros siempre recordaremos con gran cariño al ex representante Nardén, que ahora está, Oye, sí, de eso quería hablar contigo. Qué está bueno que lo traes. enfrascado en una polémica y está enfrascado en las primarias de la alcaldía de Humacao. Nardén es una persona de las personas más honestas que yo he podido conocer. No le tembló la rodilla para defender los valores y principios creyentes cristianos. Se tuvo que enfrentar a su partido en la legislatura para ser fiel a los postulados de su conciencia. Creo que hay algunos ahora en esa molestia que se lo quieren cobrar. Sí. Y eso es una infamia. Sí, porque es una persona de una honestidad, de un papá pastor, una persona que durante años, de una manera impecable, sirvió a este país. Y ahora, en medio de estas primarias, cuando se ve que el candidato está adquiriendo fuerza, por lo que se puede ver en la opinión pública del pueblo de Humacao, sale esto. Es que llama la atención. Sacan dos alegaciones. Una de unos informes al Contralor Electoral que los va a investigar y que le da el endoso. Porque la misma comisión y el Contralor le dan el endoso para que sea candidato y el partido lo reconoce a su vez. Y entonces ahora viene esta información que, mire, a todas luces, pues el Contralor Electoral o la Comisión Estatal de Elecciones pues tiene que hacer su análisis y muchas veces esto termina en una multa. Sí, porque no es un delito en sí. Que conlleve depravación moral. Se dejó de hacer un informe o el informe se hizo mal. Y todos los políticos, búsquelo. El más y el que menos tiene un señalamiento en algún momento de su vida política de parte del Contralor Electoral. El otro señalamiento que habla de empleados, fantasmas y ese tipo de cosas, oye, es un alegato que levanta uno de los que fue empleado de él, que ahora es parte de la campaña. ¿De un candidato? Sí, del vicealcalde. Por lo menos lo ven caminando en sus avanzadas. Ah, esas son las cosas. Digo, usted y yo no queremos que no se investigue lo que tenga una acusación cierta y veraz. Pero a 12 días de una elección. Pero a 12 días, cuando él fue Oye. candidato la otra vez y los hechos que se le imputan son posteriores a que él fue representante. Entonces, son cosas que uno dice, wow, o sea, me resulta curioso. Mira, desde Nicaragua nos están viendo.
Oh, saludo a la gente linda de Nicaragua. A Néstor Leivet Medina, hermanos y hermanas que les conozco de muchos años. Dios me los bendiga. Ese señalamiento que tú haces es importante, porque este hombre corrió en la campaña contra Marcelo y nadie sacó nada de eso. No, porque sabía que Marcelo ganaba. Marcelo ganaba hasta ciego, por decir así. Tenía una victoria segura, pero ahora nos resulta muy curioso. Y yo no digo que él tenga que ganar o perder. Nosotros lo que decimos es, yo lo conozco, es una persona honesta, que se investigue lo que haya que investigar, pero no de manera injusta. En la democracia hay unos métodos. ¿Y cuál es el método? Que el pueblo decida. Yo me recuerdo esa frase de Luis A. Ferré. No, ese era de Roberto Sánchez Vilella. ¿Verdad, Roberto? Del Partido del Pueblo. Del pueblo, que el pueblo decida. Que el pueblo decida. Pues entonces que el pueblo decida. Si después encuentran hallazgos mayores, que sea un delito, pues mire, que se tomen las cartas en el asunto que se deben tomar, ¿verdad? Pero no ahora por esta moda que se ha cogido, que todo es corrupción y todo es malo. Oiga, ¿a dónde vamos a llegar como país? Que todo no se puede mirar ni para la izquierda ni para la derecha, porque todo es malo. Y entonces, queremos sacar la pajita que está en el ojo del hermano y la viga que está en el ojo nuestro, no la sacamos. Claro. Yo, de nuevo, insistimos, ¿verdad? No promovemos la corrupción, pero tampoco que se utilice ese tema para descarrilar servidores públicos decentes y buenos, con sentido creyente, como es el caso de Nardén, su papá pastor, etcétera, hombre creyente que se enfrentó a su partido durante la legislatura para ser fiel a su conciencia y defender los postulados cristianos, que ahora se le quite el derecho, como cualquier otro hijo de vecino, de competir en unas primarias y que el pueblo decida. La clave siempre es que el pueblo decida. Pero la gente no está escribiendo en la página de Tribunal Cristiano TV, algunos saludándonos, algunos uniéndose al programa, también están viendo por aquí por Tribunal Cristiano TV en Facebook. Y Ginette Martín dice, bendiciones, pastor, qué bueno, de vuelta a su programa, excelente. La gente sigue este programa por muchos años. Pero es importante hablar, sin apartarnos de este tema, ahorita lo vamos a retomar desde otro punto de vista, pero este fin de semana, el Nuevo Día volvió a revivir ¿dónde está el Código Civil? Era más o bien hablando de que ya se va a cerrar pronto la sesión, ya la sesión cierra para el 19 de noviembre, es el último día a las 12 de la noche. ¿Y dónde está el Código Civil? Y entonces el mismo discurso de siempre, que dónde están las vistas públicas, que esto lo van a mapuchar. Entonces entrevistan a los mismos de siempre y que no hagan nada, que lo eliminen. Y este es el país ese código lleva ya 20 años, ¿verdad? Claro, ese código lleva más de 20 años. Ha pasado por las manos de catedráticos. 10 millones de dólares se gastan esos 20 años. Claro, y la representante ya lo encontró sin chavo, por decir así. Es correcto. Y entonces se hace todo este ejercicio, se trabaja, y todavía hay gente que pretende que no tengamos un código civil, que es de qué año es. Del año 1930. Eso del año de la guácara, decían Claro, imagínese. Mi papá no había nacido y ya le está muerto. Y murió de 80 y pico de años. Tiene casi 82 años por ahí, ¿verdad? Bueno, yo tengo los 82 y usted se acuerda que usted me dio tirar 94, pastor. Sí. O sea que estamos ahí en la lucha, ya estamos contemporáneos. Pero cuando yo escucho las voces de siempre, es decir, siempre está la misma voz. Mira, déjame decir esto. Se une el pastor Tommy Mandé. Eso fue un amigo nuestro, pastor, aquí hace muchos años, que ahora pastorea en Washington. ¿En Washington State o Washington, D.C.? Washington, D.C. Ah, mira qué bien. Exactamente en Virginia. En Virginia. Eso colinda ahí. Y qué bueno. Saludos, bendiciones. Aleluya. Pues, pastor, este es un código, como decía, que tiene 20 años. Ha pasado por las manos de catedráticos. Esta última etapa han habido catedráticos, hemos contribuido abogados de todas las tendencias, conservadores y liberales. La representante Charbonnier ha dirigido este proceso en esta etapa final. Se le han hecho cambios para que respondan a las voces diversas del país y a las nuevas inquietudes. Es un código que ha respetado el trabajo de 20 años. El pretender querer detener el código porque no refleja 100%
lo que yo pienso que debe ser la sociedad, como es el caso de CABE, claro. Ellos pretenden una sociedad donde los creyentes no tengamos ni derecho a respirar, donde el derecho a la vida del niño en el vientre materno no sea respetado. Claro, esa es su concepción que no refleja la mayoría de este país. Y por lo tanto, el código que va a reflejar las voces diversas de Puerto Rico es un trabajo bien hecho, con seriedad, y que yo creo que ya el país ya está para ser aprobado si no se hacen las enmiendas en el Senado. Estas 2 sillas se llenen para que el señor presidente del Senado tenga toda su mayoría, todo su equipo de trabajo, y cuando algunos se oponen aquí por cuestiones políticas, partidistas, hay una mayoría que pueda ejercer la prudencia y el ejercicio democrático correctamente. Mire, pastor, colegios de la seriedad del Colegio de Notarios. Añade sobre eso. De la seriedad, por ejemplo, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, es decir, las distintas dependencias gubernamentales que tienen que ver con lo que el código va a expresar. Distintos estamentos sociales han manifestado su apoyo al código y han incluso hecho recomendaciones en el diálogo positivo de país. Pero usted se puede imaginar, CABE, por ejemplo, y el licenciado Burgos se le invitó, y ellos tuvieron la oportunidad de deponer, y ellos tuvieron la oportunidad de aportar y de decir. Sus aportaciones eran claras. Todo esto está mal, todo esto está mal, todo esto está mal. Oye, esa gente... ¿Y qué recomiendan? Recomendamos que no se apruebe porque todo esto está mal. Pero usted no puede decir algo, alguna inquietud de diálogo para poder crear un puente entre personas que legítimamente pensamos distinto. No, porque esto es un código que no es inclusivo, porque esto es un código que invisibiliza, porque esto es un código conservador de tendencia bíblica. Imagínense, una regla de actitudes confrontativas y disparateras que no tienen otra pretensión que simplemente porque como ellos no son la mayoría del país, quieren imponer su criterio sobre los que pensamos distintos sobre temas diversos. Así que yo creo el código, sin duda el Senado lo verá con la seriedad con que el Senado ve los proyectos, se harán las recomendaciones y las enmiendas adecuadas. Ya la representante Charbonnier ha dicho que las enmiendas hechas en el Senado no habrá ningún problema para concurrir en la Cámara. Tengo entendido que la señora gobernadora ha dicho que tan pronto se lo envíen lo va a firmar. Lo va a firmar. Yo creo que no va a haber mayores problemas. Además, porque ella como secretaria de Justicia hizo una ponencia excelente donde incluso las cosas más controversiales, como es el reconocimiento de la personalidad del naciturus, del niño en el vientre materno, la gobernadora han concurrido con toda tranquilidad porque ha entendido el sentido jurídico y su alcance. Dios quiera, ¿verdad?, que al final este proceso culmine porque va a ser de beneficio para todos en sociedad. Esto no es un código de los creyentes solamente, este es un código de una sociedad de voces diversas que allí se reflejan y donde podemos convivir juntos. Hay algunos, ¿verdad?, que creen en lo que ellos llaman diversity, pero es como yo digo, ellos creen en one-way diversity, es decir, cuando la diversidad es la de ellos, esa es buena diversidad. Ahora, cuando es la diversidad de los demás, como por ejemplo los creyentes, no tenemos ni derecho a pensar. Por eso es que sin duda el código será aprobado por una mayoría y yo estoy seguro que grupos de la minoría han entendido el valor y el alcance. Bueno, yo espero que esta información que le estamos dando a usted les ayude a un análisis más profundo sobre lo que está pasando en el país. Es necesario hacer una pausa ya aquí en breve, pero recuerde que después de la pausa vamos a tocar estos temas de corrupción. Vamos a ver cómo se está comportando esto, qué podrá pasar en el país en relación a estos temas. Mientras tanto, usted puede seguir comunicándose y haciéndonos sus preguntas a través de Tribunal Cristiano TV. Regresamos en breve. Pura Palabra y Agua de Coco Goya te invitan al musical de Navidad La Gran Fiesta del Rey.
una producción musical con una historia original. Sé partícipe del estreno, domingo 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Este año presentaremos la producción teatral más grande, con canciones originales compuestas por Lorel Quiles y un elenco de más de 50 actores, cantantes y bailarines en escena. Prepárate para presenciar algo sin precedentes. Consigue tu boleto hoy en purapalabra.com. Con más de 20 años de experiencia en la industria de la seguridad, American Protection Services ofrece resultados seguros para tu negocio o comunidad. Ofrecemos servicios de oficiales de seguridad armados y desarmados, servicios de consultores y seminarios de seguridad. Comunícate a nuestro call center al 787-945-0420, 787-945-0420, para orientación con nuestros especialistas en seguridad Andrés Medina. American Protection Services, con nosotros estás seguro. Bari Bari ¡Fua! ¿Estás listo para crear de tu actividad una experiencia mágica y divertida? Con un espectáculo lleno de mucha magia, apto para grandes y chicos. Esto es 100% entretenimiento garantizado. Realizamos todo tipo de actividad y eventos, servicios a toda la isla, los 7 días de la semana. Bari Bari ¡Fua! Para contrataciones, 787-531-0957, 787-531-0957. Bari Bari ¡Fua! Este es el libro imprescindible para que cada mujer sepa lo que nadie más le dirá. ¿Dónde y cuándo perdiste tu valor? ¿Cómo te miras a ti misma? Y muchas otras herramientas que por primera vez se develan para la mujer que quiere triunfar. Mujer, Valórate es la obra literaria más reciente de una de las autoras más respetadas e influyentes de América Latina, la pastora Omaira Font. En este libro encontrarás las guías para llenar con éxito los espacios más importantes de tu vida. Mujer, Valórate, el libro que cada mujer debe tener para hacerse de las herramientas que necesita de cara a una nueva década. Adquiérelo hoy en tu librería más cercana o en amazon.com. Agua de Coco Goya presenta la nueva comedia de Nelson Lukis, Lo que pasó en el 1997. Las Suegras 2. Dirige Jorge Cádiz. 2 familias, 2 padres, 2 tíos, 2 hijos, 2 hijas, 2 abuelos y 4 suegras. ¿Cuántas? Ellos se reúnen para celebrar el compromiso de Lucero y su amado Armando. Una noche bastará para descubrir lo que pasó en el 1997. ¿Qué pasó? Sábado 2 y domingo 3 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos tcpr.com o en la boletería de Bellas Artes. 620-4444. 620-4444. Lo que pasó en el 1997. Las Suegras 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los juveniles necesitan un espacio donde ellos puedan crecer. Todos los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía tenemos la red de juveniles. Siempre hay dinámicas, juegos, retos, pero sobre todo una palabra especial para ti. A través de todo lo que pasa crecerás y entenderás que el amor de Jesús es todo lo que necesitas. La red de juveniles es el lugar perfecto para encontrar amigos para toda la vida. Síguenos en las redes sociales, Red de Juveniles en Instagram y Facebook. Te esperamos. Tras un éxito total, la Casa Endulzada regresa este año y tus hijos tienen que participar en un día donde todos celebran la maldad y la muerte. La Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina ha creado una sana experiencia nunca antes vista para los niños de Puerto Rico y un concepto totalmente original. Jueves 31 de octubre a las 7 de la noche en la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina. Un lugar amplio y seguro. Ven, estás invitado a la Casa Endulzada. Pendientes a Pura Palabra para que tus niños participen del concurso de la actividad. Ya todos la conocen, la experta en venta de autos Enid Molina, la única vendedora que se ocupa de conseguirte el negocio que mejor te conviene con BMW y Minis al 0% APR. Y aquí no hay trucos, Enid es la experta. Así que si necesitas un auto y no sabes dónde ir, llama a Enid. Si fuiste a un concesionario y tuviste una mala experiencia, llama a Enid. Si quieres tablilla, marbete o las tarifas del concesionario gratis, llama a Enid y menciona que escuchaste este anuncio en Pura Palabra. 787-513-9487, 787-513-9487 o en Facebook Enid Molina BMW Nuevos y Usados. Enid es la experta en ventas de autos nuevos y usados. Enid Molina, la única vendedora que te inspira confianza. ¿Cuántas veces te haces preguntas sobre la Biblia, la vida de un cristiano,
el mundo en que vivimos o de Dios. La Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina te invita los miércoles a un estudio bíblico de temas que tú tienes interés. Comenzamos a las 7 de la noche y siempre vas a aprender algo nuevo. Te esperamos. Somos la Iglesia de la Palabra, porque la palabra es la que transforma. El siguiente segmento no representa la opinión de Pura Palabra Media Group ni la de sus auspiciadores. Muy buenas noches, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano, soy el pastor Ricky Rosado, estamos tocando temas muy interesantes y usted puede comunicarse con nosotros, como dijimos hace un tiempo atrás, a través del Facebook Live en Tribunal Cristiano TV. Ahí nos puede hacer comentarios o preguntas y tendremos a bien manejarlas en la manera que podamos. Puerto Rico vive momentos de muchos desafíos, pero también de algunos desaciertos. Y quiero usar la palabra algunos, ¿verdad? Porque yo no soy una persona negativa. Yo siempre veo el vaso medio lleno, siempre veo la posibilidad. Y creo que el ser humano tiene oportunidades de ser cambiado y transformado. He dicho siempre que nadie es suficientemente malo, tan malo que no pueda cambiar. Tampoco es suficientemente bueno que no pueda cometer un error. Todo en nuestra humanidad y en nuestras debilidades humanas estamos, ¿verdad? No estamos exentos de cometer errores, pero también tenemos que procurar en la manera que podamos hacer las cosas lo mejor que podamos, hacer las cosas en términos, ¿verdad?, de las leyes y las ordenanzas que hay, y por eso pues tenemos que educarnos cada día más, y es nuestro análisis profundo aquí esta noche, llevar un mensaje y analizar a su vez la situación que pasa en el país, que pasa en nuestro lindo Puerto Rico. Y más en la empresa pública, en la cosa pública, en la gobernanza, lo que es los partidos políticos, los legisladores, los alcaldes, los asambleístas, el ejecutivo, los secretarios de gabinete, el gobernador y ¿por qué no decir no? Las agencias federales en Puerto Rico, porque el último arresto grande que hubo en Puerto Rico fueron 3 o 4 de 2 específicamente personas de alto nivel de FEMA y 2 contratistas. Y entonces, y se cree que algunos más federales, cuando digo federales en este caso norteamericanos, en esencia, están involucrados. De hecho, tenemos la situación con la secretaria de Educación, que es una norteamericana, que viene a trabajar a Puerto Rico, que primero fue contratista y luego fue la secretaria de Educación. O sea, que cuando hablamos de corrupción no podemos nada más pensar que es en el 100 por 35 donde los boricuas somos los corruptos. En términos proporcionales posiblemente sí, porque aquí abundamos más nativos, sigo usando bien la palabra, ¿verdad?, dentro del marco que la podamos contextualizar. Pero la realidad es que también en los estados hay mucha corrupción. De hecho, aunque Puerto Rico, uno de los niveles más altos de corrupción está a nivel de la nación americana, pero estamos entre los primeros 10. No es que somos el primero. O sea que hay 10 estados también, o 10 ciudades en Estados Unidos que tienen mayor problema, inclusive que el que tenemos nosotros. Por lo tanto, en estos días nuevamente comienzan a sentirse los vientos de situaciones que tenemos que lamentar. Y el más reciente caso es la renuncia en el día de ayer oficialmente del quien fuera representante por Morovi, Vega Baja, Manatí y Vega Alta. Creo que esos 4 pueblos, diferentes precintos. Y Guillermo Miranda, quien conocimos. Sí, y tengo que decir que nuestra experiencia con él fue satisfactoria. Lo considero un joven trabajador, este es su primer cuatrenio, de puertas abiertas, tú podías sentarte con él, dialogar, y era muy razonable cuando se le hacían las presentaciones. Y era de tradición creyente también. Sí, fue un católico, ¿verdad? No, y es un católico identificado con sus valores y su fe, ¿verdad? Y además fue el gran promotor del proyecto de libertad religiosa. Eso tiene su que crédito. Ahora esta ley de un voto para pasar por encima. Sí,
Y ahora pues pasa por esta triste y amarga experiencia que da mucho que decir, ¿verdad? Porque uno no espera que esas cosas ocurran. Claro. Y de la manera que ocurre, que se ve puesto públicamente con una grabación que hasta ahora no la han negado la grabación. No, la grabación se ve que es cierta, él no la negó nunca, y la renuncia demuestra que era cierta. Mira quién, Mira. mira quién te manda saludos. Moisés Carraquillo, el pastor Moisés Carraquillo. Le envío también un saludo a mi gran amigo, el pastor Moisés. Y entonces, ¿qué ocurre con esto, licenciado y padre Carlos Pérez? Que por unas taquillas, 2 libretitas de 20 pesos cada una, Una rifa. le pero cuesta- algo que no es ilegal, que es bueno aclarar eso. No, levantar No, la fondos, rifa en sí misma no es ilegal. ni levantar fondos para una campaña política. Pero la especie de qui pro quo, porque no vendiste las taquillas, no vas a tener empleo público. Ahí está el delito, ahí está la falta. Ahí está la falta, lamentablemente. Y ¿verdad? que se haga a veces en el ámbito del lugar de como el Capitolio o la oficina del legislador, porque la gente piensa que la oficina del legislador fuera del Capitolio es una extensión del Capitolio. Sí. Y entonces, pues en esos lugares, en horario de trabajo, tiene ese horario de trabajo, el horario regular, porque hay unos breaks, hay unas horas de almuerzo, y las personas en esa hora de almuerzo pudiesen estar en un cumplimiento correcto, ¿verdad? Pero usar todo eso, y quiero darle esa descripción porque queremos separar, como dice, el trigo de la cizaña. Porque hay gente que dice, no, que no se puede, que no, bueno, no, vamos por parte. Se pueden levantar fondos. De hecho, hay una ley del financiamiento de las campañas políticas, donde te dice cuándo y cómo se puede. Se conoce como la ley 222. Y te dice en detalle cómo puedes hacerlo. O sea, no es que no se pueda, hay que rendir sus informes, hay que hacerlo en lugares no públicos, ¿verdad? En horas no laborales. Y en ese tipo de acción sí se puede, y para eso existen los comités, existen todo este tipo de cosas. Pero en la manera que lamentablemente él lo hizo, a lo mejor, como dicen por ahí, se le fue la mano. Sí, lamentablemente un hombre bueno ha tenido este cantazo en su vida, pero como en todo, y él ha experimentado muchas veces en su vida el sufrimiento y el fracaso, él sabrá, y lo sabe porque es creyente, de que algunas bendiciones vienen envueltas en sufrimiento. Y yo tengo que reconocer que el hombre, pues, levantó las manos, como dicen por ahí. Sí, fue honesto y no ha quiso hecho extender. que el sistema político se vea envuelto, ¿verdad?, en cosas mayores. Enseguida asumió su responsabilidad, renunció y oramos por él. Y le deseamos lo mejor, es un profesor, es una persona de muchas cualidades y talento. Mira, en la vida uno comete errores y uno se puede rehabilitar y empezar otra vez. Esa es la gracia del Evangelio. Pero quiero aprovechar la plataforma. Voy a tener que ir a hacer allí una oración, Carlos, contigo. Exacto, una especie como de exorcismo Bueno, escúchame bien. contra corrupción. Los 3 representantes, porque esto ha pasado hasta ahora en la Cámara de Representantes, los 3 han estado en la misma oficina. Sí, Y eso se le llama allí en el Capitolio las catacumbas. pero allí mismo, en el mismo sitio. Allí mismo, cuando tú vas a aquella escalera allí, en esa oficina, los 3. Ay, Dios mío. Entonces yo creo que vamos a tener que ir por allí. Eso es magnífica, como decían las viejas antes. Qué cosa, ¿verdad? No es que vamos a bregar con supersticiones, pero yo creo que llegó el tiempo de el próximo que vaya ahí que nos llame. Y vamos a tener que ir allí a hacer El mejor antídoto contra lo que allí haya es la honestidad, pastor. Ah, eso es verdad. La transparencia. Eso es verdad. El querer servir y no ser servido, ¿verdad? Todo eso son los antídotos, pastor. Y sobre todo, mantener una comunión con Dios. Eso es importante. Si no, es imposible enfrentar al maligno. Porque contra las tinieblas, pastor, uno no lucha contra las tinieblas. Uno enciende la luz. Ah, eso estuvo bueno. Oiga, palabras del sacerdote. No, cuando llega la luz se disipan las tinieblas. Exacto, Y la Biblia dice que nada ni nadie podrá contra la verdad. exacto. Si uno anda en esa verdad, no va a tener nada que temer. Sin embargo, esta situación, hacemos un llamado para los legisladores, hay que aprender de esta situación. Uno debe sentarse, cada legislador, cada senador, cada representante, cada asambleísta municipal, cada político, cada persona del gabinete, debe sentarse y decir,
déjame yo revisar cómo estamos haciendo las cosas. Porque a veces en el corre y corre se cometen indiscreciones, y no porque haya una maldad necesariamente, sino porque yo tengo un problema con aquel mármol allí. Yo creo que hay algo en el mármol allí. Entonces, tienes que buscar la manera de todo el mundo hacer una introspección y decir, párate, déjame hacer medidas más correctivas, hacer reunión con el personal, aquí no, vamos a hacer esto mejor cada día. Lo bueno siempre se puede superar. ¿Y cómo se supera lo bueno? Haciendo lo mejor. Esa es la manera. Pero por otro lado, tenemos ahora primeras planas de que están viendo investigaciones en las agencias por todos estos dineros que se han desembolsado después del huracán para acá. Y se cree que en algunos municipios hay investigaciones, el Contralor está muy agresivo, la oficina del Contralor, se cree que hay situaciones con los contratistas que vinieron de afuera también, y para eso le añaden ahora la investigación al Departamento de Recursos Naturales. Vamos a aclarar algo, porque hay gente por ahí diciendo, adiós, pero un superintendente del Capitolio metido en recursos naturales. Bueno, es bueno aclarar que el señor Jerome Muñiz Lasalle, no, lo que lleva ahora mismo es aproximadamente un año allí en la superintendencia del Capitolio, porque antes había otro superintendente. Él viene luego. O sea que si alguna función él estuvo allá en recursos naturales, no tiene que ver nada con el Capitolio o con la superintendencia del Capitolio. Más bien, él llega ahora y ahora que está sus funciones. Tú sabes que me sorprendió que en el periódico decía que la sala de reflexión era parte de los de los contratos. Y nunca pusieron el número de contrato y le metieron que costó $582,000. Wow. Y yo no brego con ninguna factura ni con nada, pero alguien me había notificado que eso no había llegado Ni a 100,000. ni a $100,000, $90,000. Sí. Y le han metido 500 y pico. Así habían dicho con la Plaza del Creyente también. Bueno, pero la prensa entre col y col, ¿qué se dice? Se cuela la lechuga de los desaciertos y de la falta de precisión. Pero no obstante, me parece que es necesario que se revalúen todas estas cosas. Porque si la cosa pinta como madura, parece que vamos a tener nuevos arrestos en los próximos días vinculados a todas estas cosas. Porque lamentablemente no aprenden. Vienen estos huracanes, y esto es algo que ha sido repetitivo en todas las administraciones. ¿Sabe? Cuando el gobierno federal asigna un dinero, tiene un protocolo para gastarse ese dinero. No puede usar el dinero para otra cosa. No se pueden inflar las facturas aunque haya una emergencia. Algo que vale, qué sé yo, $1,000, le meten $10,000 porque había una emergencia. Oye, hay una emergencia, pues ponle a lo mejor 2,500, 3,000, porque hubo que traer un personal de emergencia a otro lugar, porque hay overtime, porque hay una serie de cosas. Las cosas con tiempo cuestan más baratas. Usted saca un pasaje para un viaje 6 meses, un año antes, para un crucero le sale más barato. Pero si lo saca faltando una semana o dos, pues la probabilidad es que tengan que bajar a uno de los que está montado para vendérselo a usted. Exacto. Sí, no, es que yo no sé cómo este país no aprende, porque ya hemos tropezado en esa piedra muchas veces. Ese dicho que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Aquí es una cosa, no han sido 2, han sido cientos de veces. Oye, y la gente no se da cuenta que el crimen Carlos, no paga. Venimos de una administración como la de Alejandro García Padilla, con los Anaudi, con la misma situación de Pereyó, con unas cuantas, que se vieron ahí. Y llegan los hermanos PNP, porque somos todos hermanos. Sí. Y entonces, como tú dices, Se vuelven a caer en la misma ¿cómo que piedra. dice? Que hay el sapo en la estaca, se ensalta. Sí, algo así. Caen en la misma estaca 2 o 3 veces. Y entonces, pues tenemos que buscar. Entonces hay gente que dice, no, pues metan más leyes. Miren, no se puede seguir metiendo más leyes porque entonces no se hará nada. Lo que necesitamos es que las leyes que hay, y sobre todo la moral, los valores. Y eso no se legisla,
sino que eso, las instituciones que son puntos de referencia de identidad, iglesia, familia, escuela, son los lugares donde tú le vas a transmitir esa patria de valores, donde una persona cuando entra al servicio público tiene el mejor antídoto contra el mal, que es haciendo el bien, teniendo la ética del servicio. Claro, por eso es tan importante abrir estos espacios de libertad religiosa, pastor. Estos espacios en las instituciones incluso públicas, educativas. Allí el nombre bendito de Dios, algunos lo quieren hasta prohibir, si ese es el nombre que saca lo mejor que el ser humano tiene en su interior. Y sobre todo, fortalecer la familia. Porque sin duda la contribución de papá y mamá en el desarrollo pleno y equilibrado de un ser humano es imprescindible. Mira, no le quites la autoridad papá y mamá, sino que al contrario, fortalécela. Que dicen, que todos los políticos ahí son pillos, que todos son corruptos. Oye, pero ahí hay políticos que llevan 15, 20 años y siempre sus informes están al día, el contralor los encuentra bien, hacen todo bien. Oye, pues entonces no son todos. Porque, ahora, algo sí yo tengo que decir ahora, han aumentado, casi duplicaron los agentes del FBI en Puerto Rico. Sí. Porque tanto dinero que va a venir, o sea, y digo va a venir no, porque ya ha llegado bastante, pero va a venir mucho más. Entonces, pues, si los mismos de FEMA violaron la ley y están arrestados, la jefa de FEMA y su ayudante. Sí, sí. Esto es una situación única. Pero claro, el seguir federalizando la situación de criminalidad en Puerto Rico nos quita el sentido de autonomía y de dignidad como país. Porque, es decir, yo esto no lo he visto. El nuevo fiscal dio unas entrevistas amplias y yo me quedé un poco sorprendido porque yo no veo ninguno de los fiscales a nivel federal en las ciudades ese protagonismo mediático de las agencias federales en Puerto Rico, sin duda es particular. Añádele esto, no solamente eso, creo que las entrevistas que dio, no sé si oíste esa parte, está ofreciendo recompensas monetarias por las personas que den información de actos de corrupción donde haya dinero involucrado y del monto, que hay una ley federal para eso, del monto que se logre le van a dar una cantidad. Cuando tú tienes una fiscalía que tiene que llegar a esos extremos, manda dos mensajes. O que esta gente viene con un apetito de arrollar todo lo que se viene por el camino, es un peligro. Porque en esa pasión desordenada se pueden llevar gente inocente o mancharle reputación a otros. Que es lo que yo quisiera saber de esto de la secretaria de... ¿verdad? Porque estar filtrando información y que fuente fidedigna y el vocero con esto, y el Nuevo Día, y oiga, pues entonces yo creo que Fiscalía debe actuar y dejar saber si la cosa, ¿dónde está? Y lo segundo, que a veces este tipo de información, así de que vamos a dar una recompensa, es porque no tienen un caso sólido, o no tienen, sí, eso, lo que tienen son rumores o especulaciones. Así mismo es, pastor. Evidentemente, nuestro país tiene que adquirir una madurez moral para que nosotros seamos capaces de asumir nuestro destino histórico, sea el que el puertorriqueño quiera, pero que cada vez tengamos que depender casi con una dependencia colonial tipo moral, de que otros, que no son los que elegimos, tomen las decisiones investigativas y metan preso a la gente. Gracias a Dios que las meten preso, pero qué lástima que nuestro propio sistema no es capaz de defenderse contra la corrupción. Esa es una de las cosas que nosotros como país tenemos que lamentar. Sí, lamentablemente el Departamento de Justicia, yo no sé, bueno, la excusa que tiene el Departamento de Justicia para esto es lo siguiente, que ellos nada más pueden investigar y ellos refieren, porque cuando son políticos es el FEI el que lleva el caso. Ese es el argumento. No sé si tú me puedes auxiliar en esto. Claro, el FEI es para evitar que puedan utilizar el sistema penal como una herramienta política contra los
¿verdad? Los distintos funcionarios públicos, porque todo hay. Lo estamos viendo casi en una primaria. Pero el FEI, Pero el FEI tiene, por lo No- tanto, no está esa haciendo- función de filtrar sí, pero no está para haciendo- evitar la no arbitrariedad. está teniendo éxito, no está siendo muy efectivo en los últimos casos que ha llevado. Bueno, porque no eran casos que tenían Bueno, el mismo la caso. posibilidad de triunfo. Bueno, entonces, ¿para qué lo llevan? Eso es una buena pregunta, pastor. Que solamente pueden solamente- contestar los No protagonistas. solamente el esfuerzo económico y de tener al país en una tensión innecesaria, sino el daño de la reputación que se le hace a la otra persona, que a veces es un daño irreparable. Entonces, pues yo me pregunto, ¿dónde está la sensatez de todo esto? ¿Dónde es que estamos nosotros en ese sentido para manejar estos asuntos que son bien relevantes e importantes? Bueno, pastor. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a cuánto nos queda aquí. No, mira, chacho, eso en televisión eso es casi empezar otro programa. Quedan 4 minutos, 4 minutos. Pastor, otra cosa importante, la semana entrante vamos a tener a la representante Charbonnier. Este tribunal La convoca- so pena de desacato. ¿Y qué más le puedo añadir? So pena de desacato y de lo que sea. Lo que sea. Porque vamos a hablar de las cárceles. Vamos a hablar de las cárceles. Y con ella podemos hablar del Código Civil. Claro, y fíjese, en las cárceles hablaremos también del tema de libertad religiosa Muy bien. y de las dificultades que están teniendo, ¿verdad?, las capellanías para poder ejercitar esa función fundamental para cumplir el mandato constitucional de rehabilitación. Y se hablará de la posibilidad de hacer una carta de derecho de libertad religiosa de los reos, y además se hablará de la condición de las cárceles, de los atropellos que estamos viendo. Es casi Pero yo le como tengo a Morales ella. Feliciano resucitado. Pero yo le tengo a el ella caso aquí federal. un emplazamiento de este honorable tribunal Sí. sobre el caso de por qué tenemos tantos hogares de rehabilitación en Puerto Rico, que a su bien han demostrado la capacidad, ese programa lo hice la semana pasada, de poder trabajar efectivamente con esas personas que ya se merecen una transición a la libre comunidad, que le ahorraría unos 92 millones de dólares al año. Con eso podemos pagar el bono de Navidad. Wow. La tengo esa pregunta. Muy bien, pastor. ¿So pena de qué? De desacato Ok. criminal. No, porque aquí no, este tribunal no es criminal. No es criminal, es solo civil, pastor. No es cristiano. Ok, muy bien. Aquí siempre es el perdón lo que prima. Aquí se le da la sentencia, si fueran católicos, ¿cuántos Ave María? Bueno, algunos, unos 1,000 o 2,000 más o Y menos, aquí lo ponemos a ayunar y orar hasta que hasta que cambie. cambie. Muy bien. Muchas gracias, sacerdote, y muchas gracias. Y la gente dirá, se ríen con nosotros. Mire, hermano, la vida hay que hacer las cosas sin faltarnos respeto, ¿verdad? Sobre todo, pero ameno, puro, limpio. Los niños juegan así, en esa pureza. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser nuevamente como niños y a reír. Así mismo es, pastor. Dios me lo continúe bendiciendo. Buenas noches. Dios me los bendiga. Las expresiones vertidas en el pasado programa no representan la opinión de Pura Palabra Media Group ni la de su